fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos centramos. Este Evangelio es como una continuación, es un poco el mismo tema del Evangelio de ayer, que fue el de joven rico, que Jesús le pidió para dar un paso en la santidad y él no quiso y se retiró tristemente. Bueno, acá Jesús habla también de cómo debemos administrar los bienes. Todos los bienes que tenemos, ya sea internos o externos, internos en el sentido de habilidades, virtudes, dones que Dios nos dio, o externos, bueno, riquezas, campos, como dice aquí, propiedades, todos son dones que Dios nos los dio y nosotros somos meros administradores de esos bienes. O sea, el dueño de todos esos bienes es Dios. Y esos bienes no pueden ser un fin de nuestra vida, o sea, el ideal de nuestra vida, sino que deben ser medios para alcanzar la vida eterna. Y nosotros debemos administrar esos bienes con generosidad, con espíritu humilde, y no hacer como lo que dice en la primera lectura, en que la persona que acumuló esos bienes en la profecía de Ezequiel se llenó de arrogancia. Dice, tu corazón se llenó de arrogancia y dijiste, yo soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino, en el corazón de los mares. Tú que eres un hombre y no un Dios, te has considerado igual a un Dios. A veces, desgraciadamente, muchas personas, por esa abundancia, ya sea de bienes espirituales, ya sea de inteligencia, de cultura, de prestigio, ¿no? Eso hace que la persona entre en un camino de orgullo muy grande y se olvide de Dios y como que él quiera destronar a Dios. Fue el pecado de Satanás. El pecado de Satanás, lleno de orgullo, se sublevó contra Dios y no quiso servir más porque él se consideraba más que Dios y siempre está queriendo destronar a Dios. Bueno, la persona, si no tiene cuidado para gerenciar bien todos esos bienes en función de la vida eterna, puede caer en lo que en la profecía de Ezequiel, ¿no? Que él, por tu gran habilidad para el comercio, fuiste acrecentando tu fortuna y tu corazón se llenó de arrogancia a causa de tantas riquezas. Entonces ahí está el punto importante de esta liturgia, que para entrar en el reino de los cielos debemos ser ricos en virtudes, ricos en generosidad, ricos en humildad y no querer apropiarnos de esas cosas como que fuesen de uno, sino que fueron todas cosas dadas por Dios. Hay un hecho muy bonito en la pasión de Jesús, que es San José de Arimatea, que era una persona muy rica, que tenía una tumba nueva y la ofrece, le pide el cuerpo a Pilatos para allí depositar el divino cuerpo del Salvador. Y San Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, en uno de los Via Crucis, que él lo redactó, Via Crucis, en el Coliseo Romano, fue unos meses antes de la muerte de Juan Pablo II, y bueno, y también de pronta la asunción de él al trono pontificio. Él comenta, dice, San José de Arimatea fue el rico que supo pasar por el ojo de la aguja. O sea, eso que es imposible naturalmente, es posible con la gracia de Dios. Entonces,
vemos, hoy quisimos celebrar esta misa a San José, se motiva a San José, es propiamente San José, la persona generosa, ¿no? Que es humilde, que dio todo para la Sagrada Familia, su vida toda en función de Jesús y de la Virgen. Él no aparece, no habla nada en los evangelios, y entonces es una persona rica en generosidad. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen esa gracia de tener un corazón rico en generosidad, que todo lo que tengamos lo pongamos al servicio de la causa de la Iglesia, de Dios, del bien del prójimo, del apostolado, puede ser también de nuestras familias, porque debemos tener nuestras propiedades, nuestros ahorros para vivir y para sostener una familia, si no tenemos la vocación de dejar todo por el reino de los cielos. Entonces pidamos, pero sobre todo, esa generosidad y ese desprendimiento de las cosas tanto materiales como también de esos dones espirituales, que a veces es más difícil desprenderse de esos que de los bienes materiales. Porque la persona que se juzga muy inteligente le entra una soberbia muy grande, o por ejemplo un gran escritor, un gran político, esos bienes espirituales, si uno no tiene la gracia de la humildad, uno se apropia de ellos y uno se cree superior a los otros y se transforma en un Dios con minúscula. Entonces eso es lo que hace que se quede prohibida para esas personas la entrada al reino de los cielos. Y ahí es muy posible que sigan para el castigo eterno, del infierno eterno. Entonces, pidamos que a la Santísima Virgen, que con la gracia de Dios, que Dios da